Miércoles 7 de junio, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Muchísimas gracias por preferir a la televisión pública. Aquí haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Quédese con nosotros porque empezamos ya. Y le contamos a esta hora que se concretó el enjuiciamiento político al contralor Carlos Polit. La Asamblea Nacional aprobó con 106 votos una resolución planteada por Alianza País. El documento contempla 6 puntos: llamar a juicio al contralor Carlos Polit, convocar al pleno parlamentario al fiscal Carlos Vaca para que explique las acciones emprendidas en el caso Odebrecht, la conformación de una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos con el objetivo de recabar información sobre este caso, iniciar procesos judiciales contra los representantes de la constructora brasileña, analizar posibles reformas legales en materia anticorrupción y formalizar la expulsión de Odebrecht del país. Más de 100 votos de los asambleístas en el Pleno han determinado efectivamente que se convoque a juicio político que se inicie el trámite para juicio político del señor Contralor General del Estado. El llamado a juicio político al contralor Carlos Polit tuvo el apoyo de bancadas de oposición. Nosotros vamos a apoyar el juicio político al Contralor General de la República. En el pleno parlamentario no pasó el pedido de sectores de oposición para que comparezca el vicepresidente Jorge Glass. Para Alianza País no cabe este pedido. Sí, pero él no ha contratado. Una cosa es coordinar los sectores estratégicos y otra cosa es la contratación que corresponde estrictamente a los funcionarios. Con referencia a la conformación de la comisión multipartidista que viajará a Brasil y Estados Unidos para recopilar información, legisladores del bloque social cristiano hacen reparos en cuanto a los resultados que se esperan. Porque si viaja y no logra traer documentos, sería un viaje inútil. Se planteó la posibilidad de la muerte civil, es decir, una normativa legal que impida ejercer cargo público a quien haya sido juzgado o sancionado por actos de corrupción. Aquellos funcionarios públicos que han cometido algún acto de corrupción no vuelvan a ser contratados por el Estado y tampoco los gobiernos autónomos descentralizados. En la discusión parlamentaria se emitieron criterios respecto a la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social explique su trabajo respecto a la designación de las autoridades de control y lo que ha hecho para investigar o dar seguimiento a las denuncias de casos de corrupción. El Consejo de Participación y Control Social no ha hecho nada por luchar contra la corrupción en los últimos 10 años. Para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso de Odebrecht. Es un llamado para que el presidente llame a una consulta popular que elimine al Consejo de Participación Ciudadana. Al final del debate, la resolución de Alianza País se aprobó con 106 votos. 22 legisladores votaron en contra. Javier Ceballos, Ecuador TV. El segundo mandatario Jorge Glass reiteró que sobre el caso Odebrecht no teme nada y exhortó a que sea investigado hasta la saciedad. En una entrevista radial detalló cuál es la relación que mantiene con su tío, quien cumple prisión preventiva por este caso. Esto fue lo que dijo la segunda autoridad del país respecto a la situación legal que enfrenta su tío por el caso Odebrecht y a la relación que mantiene con él. Normalmente nos vemos para fin de año. Pero en todo el año, fin de año no. ¿Habla con él o hablaba con él habitualmente? Muy rara vez, muy rara vez. Hablé con él después de que lo agredieron físicamente. Aclaró que el ejercer funciones como vicepresidente y a la vez coordinar la ejecución de proyectos en los sectores estratégicos no significa que esté detrás de la negociación de cada uno de los contratos. Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación, yo no he conocido a los equipos técnicos, solamente en un proyecto. Creo que en el proyecto de movimiento de tierras de la Refinería del Pacífico fui parte del directorio y conocí el proyecto para autorizar la firma del contrato al gerente general como miembro del directorio, nunca como parte de ningún proceso de contratación. Jorge Glass acotó que no tiene ningún problema en ser investigado las veces que sean necesarias. Que se investigue y que se investigue todo. Que se investigue todo y que se identifique a todos los que pudieran estar involucrados en un hecho de corrupción. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado $1, Miguel, por si acaso. No voy a permitir que se hagan comentarios
insidioso. Reveló que probablemente la constructora brasileña esté detrás de una campaña de desprestigio en su contra, como consecuencia de un episodio que él mantuvo con Marcelo Odebrecht. Ellos se niegan a reparar la central, se niegan en reiteradas ocasiones. Cuando pedíamos solo una reparación integral de una central hidroeléctrica que fue recibida de forma defectuosa, no la recibimos, mejor dicho, la central hidroeléctrica, vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo, me hizo una insinuación perversa de que estábamos utilizando esto como parte de una estrategia política para hacerlos más populares con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué contestó? Lo boté de mi oficina casi a patadas. Lo boté de mi oficina. Le dije, lárguese de aquí y no regrese hasta que responda con esta hidroeléctrica ante mi pueblo. Y no le acepto sus comentarios. Y ese hombre me amenazó, pues. ¿Qué le dijo? Me dijo, vas a ver, no siempre vas a estar en ese puesto. Y casi, estoy diciendo, prácticamente lo saqué a empujones. Negó que por este tema existen discrepancias con el presidente Moreno o que exista malestar al interior de Alianza País. Esa es otra de las falacias de que todos estamos peleados entre todos, de que el presidente Moreno está peleado con Rafael Correa, que Rafael Correa no está peleado con nadie. Yo con nadie, nunca. Jamás me he peleado con nadie. Me he peleado sí con los opositores y me seguiré peleando, pues no por culpa mía, sino porque los opositores nos atacan y yo voy a responder. Pidió no malinterpretar el hecho de que el jefe de Estado le haya encargado otras áreas por fuera de sectores estratégicos. Finalmente dijo estar abierto a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea si este órgano parlamentario así lo requiere. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. Javier Ceballos, Ecuador TV. Evitar la politización de las investigaciones sobre el caso Odebrecht para no entorpecer el trabajo de la Fiscalía es un criterio en el que coinciden expertos multidisciplinarios consultados por este informativo. A decir del jurista Gonzalo Silva, el manejo político que ha tenido la actuación de la Fiscalía sobre los hechos de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht podrían entorpecer el proceso. Y esta politización de los hechos, porque unos investigan, otros también investigan, deme las copias por acá, yo consigo por acá, yo pido por acá, recrimino que no me atienden, etcétera, es una intervención masiva en problemas y hechos claros. Aquí están una cantidad de gente que es cuestionada, legalmente debe responder. A este manejo político se suma el mediático, al intentar ser los medios de comunicación y periodistas quienes enrumben el trabajo que deben cumplir los fiscales a cargo del caso. Anteriormente se podía hacer y deshacer, y el linchamiento mediático que daban ciertos medios de comunicación evidentemente pulverizaban una institución o pulverizaban un personaje. Según el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Clever Lord, los medios no pueden tomar parte en este proceso judicial. Los medios de comunicación no pueden involucrarse ni dar opinión ni adelantar criterios en este caso con respecto a la corrupción o el caso de Odebrecht. Deben esperar que las instancias que han sido creadas para ese análisis, para esa investigación, actúen. Igual criterio comparte el sociólogo David Chávez y pone como ejemplo lo sucedido en Brasil, en donde por presión de la cadena O Globo se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. Sería muy irresponsable un manejo inadecuado de información que haga que todo esto se politice y que, como ocurrió en el Brasil, un corrupto se vaya de presidente y alguien que no pudieron probarle nada, como Dilma Rousseff, la destituyan, por ejemplo. Es decir, eso es tremendamente nocivo para la democracia. Las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada la empresa Odebrecht empezaron durante la administración del expresidente Rafael Correa. Durante el actual gobierno, Brasil ha proporcionado más información sobre este caso que ha permitido a la Fiscalía tener nuevos elementos en su investigación. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Las últimas acciones en el caso Odebrecht son consideradas como la consolidación de la lucha contra la corrupción llevada adelante por el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Esto a criterio de analistas y autoridades. La actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, es una de las integrantes del Frente Anticorrupción. Previo a su posesión el pasado lunes, recordó que esta lucha contra la impunidad es una política de Estado, que estuvo, está y estará dentro del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. Hay diferentes formas de combatir la corrupción y diferentes manifestaciones de corrupción. El escritor y analista político Edgar Alan García tiene un criterio similar, ya que la llegada al poder de Rafael Correa en 2007 estuvo enfocada en el combate a una corrupción sistémica enraizada en el Ecuador. Es evidente que la Revolución Ciudadana tuvo mucho cuidado en investigar los casos, pero
ningún corrupto roba con cheque. Motivo por el cual esta política fue parte de las propuestas de campaña de Lenín Moreno y que ahora en el poder ha puesto en marcha ya ese combate. Se crea el plan contra la erradicación de todo acto de corrupción para fortalecer las herramientas que desde el Estado se han generado en los últimos años para esta lucha. No son obra de los últimos días, como bien ha asegurado el expresidente Correa, sino una labor que ha venido desde hace algún tiempo con seguimiento sobre estos delincuentes. El ejemplo más coyuntural son los allanamientos en el caso Odebrecht, los cuales solo se aplazaron debido a la confidencialidad que externamente habían acordado Brasil y los Estados Unidos. Recién ahora podemos saber los nombres, podemos saber quiénes, dónde, cuándo y cuánto se llevaron en esta red de corrupción, en donde hay ya unos nombres, pero hay otros nombres que están detrás de ellos. Un proceso de transparencia que consideran no se detendrá en el objetivo de que la ciudadanía conozca a todos los responsables, puntualizan. Alex Llanos, Ecuador TV. Por su parte, las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana defienden su gestión en cuanto a la lucha contra la corrupción y a la transparencia de los concursos de méritos y oposición, mediante los cuales se seleccionaron autoridades como el Contralor y el Fiscal General. Según la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, durante esta administración se ha trabajado apegados al mandato constitucional y de forma coordinada con las otras instituciones del Estado para afrontar temas como la corrupción. Pues hay que conocer también que el Consejo no tiene un rol investigador, sino que tiene un rol de seguimiento a las denuncias, demandas y pedidos de los ciudadanos. En el caso específico de Odebrecht, destaca aspectos como la capacitación de fiscales y el levantamiento de perfiles, al ser este Consejo parte procesal. Asumió la disposición del cuerpo colegiado de involucrarse en el tema de investigación del caso de Odebrecht. Es así que los fiscales, 2 o 3 fiscales de los que están investigando este caso fueron capacitados por investigadores internacionales que trajo el Consejo de Participación. Por su parte, el vicepresidente de esta institución responde a aquellos actores políticos que critican la selección del Contralor Carlos Polit, proceso similar con el que se eligió al fiscal Carlos Vaca, que hoy avanza en el caso de Brecht. La información fue transparente, el proceso fue transparente, la información siempre estuvo abierta al público. Y que están abiertos a cualquier fiscalización desde la Asamblea. Si la Asamblea nos requiere, no es optativo, requiere y tenemos que ir. Nosotros somos sujetos de juicio político por parte de la Asamblea Nacional. González acota que finalmente son comisiones ciudadanas las que en apego de los reglamentos eligen a las autoridades. En este caso pues no podemos politizar lo uno con lo otro. Aquí hay una investigación que la está haciendo Fiscalía, que estamos siendo parte como Consejo Procesal, pues y esperemos que al final salgan los resultados. A la par, el Consejo trabaja con actores de la ciudadanía como artesanos, médicos, gremios de trabajadores para empoderar a la ciudadanía sobre su papel en la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser partícipes y activos en el tema de dar soluciones a los problemas que nos aquejan, tanto a nivel, digamos, institucional, a nivel privado, público. La corrupción no se la erradica con escándalos, la corrupción se la erradica con acciones y con la construcción de instituciones transparentes. César García, Ecuador TV. Titulares de las funciones del Estado se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en Carondelet y dialogaron sobre la lucha contra la corrupción. A su ingreso a Palacio, quien preside la función de transparencia y control social, Cristian Cruz, daba a conocer a la prensa la razón de la cita con el presidente Lenín Moreno. En general es coordinar las acciones que las diferentes funciones del Estado tenemos que organizarnos entre nosotros en este frente de lucha contra la corrupción. La reunión empezó a las 11 de la mañana y se extendió por 1 hora y media. A su salida, la fiscal subrogante Tania Moreno aclaró que sobre el caso Odebrecht no se puede revelar más información por la etapa de investigación en que se encuentra. Hay una prohibición expresa, toda vez que esa investigación todavía está en investigación, por lo tanto no podría darle ningún pronunciamiento. Mientras tanto, el presidente del Consejo de la Judicatura dejaba en claro que el trabajo del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no interferirá con las actividades de las entidades de control formales. Respeta absolutamente la independencia de funciones, pero busca coadyuvar al trabajo de las diferentes instituciones. Además, se ha coordinado con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de jueces y fiscales encargados de investigar estos casos de corrupción. Garantizaremos también el mejor contexto de seguridad para que fiscales y jueces hagan el trabajo que deben hacer. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, organismo encargado de elegir a las autoridades de control y ahora mismo cuestionado por reelegir a Carlos
Carlos Polit como contralor a través de la Comisión Ciudadana, se decía que acogerán el pedido de la Asamblea Nacional de acudir a comparecer si se da el caso. El Consejo de Participación Ciudadana y su cuerpo colegiado no solamente va a dar cuentas de la elección del contralor, sino también del señor fiscal, al cual están diciendo ustedes los medios, y la ciudadanía que está haciendo un buen trabajo. Quien también asistió a este encuentro en Carondelet fue Pablo Celi, contralor subrogante. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa mantendrá una reunión el día de hoy con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El motivo del encuentro será presentar la propuesta ecuatoriana de cooperación para la lucha contra la corrupción. La iniciativa de nuestro país se divide en 3 ámbitos: el diseño de mecanismos de prevención y educación para evitar actos deshonestos, el diseño y elaboración de indicadores para fortalecer los mecanismos de prevención y el intercambio de experiencias de mejores prácticas entre los países que son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mientras que expertos en materia internacional y derechos humanos catalogan como acertada y necesaria la profundización de la lucha contra la corrupción a través de acciones adoptadas desde el actual régimen, tales como la instauración de un Frente Ciudadano de Transparencia y el pedido directo de cooperación a las Naciones Unidas en esta materia. Que existe una estrecha relación entre los actos de corrupción y la violación de los derechos humanos, asegura el especialista en dicha materia, Billy Navarrete. Porque este país, tremendamente rico en recursos naturales, sufre en muchos sectores extrema pobreza. Y es porque el dinero que se recauda, el dinero que se trabaja, va a pasar a manos ajenas, y paraísos fiscales y demás. Problemática que a su criterio ha generado la respuesta de las autoridades con iniciativas como la creación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción o la búsqueda de una agenda internacional de cooperación. A propósito de normar el rol de los poderes corporativos ante temas de derechos humanos, el control que tiene que ver con relación a los paraísos fiscales y ahora este tema de la corrupción como norma internacional y política pública a nivel internacional, ¿no? Punto con el que coincide el ex embajador ecuatoriano Juan Carlos Faiduti, quien sugiere que la Comisión Anticorrupción instaurada por el presidente Lenín Moreno trabaje conjuntamente con el Poder Judicial. Lo importante es que haya una coordinación entre este organismo creado con el Poder Judicial, porque si el Poder Judicial no colabora, la obra que haga esta comisión queda en nada. Aunque para el ex magistrado Eduardo Franco, la búsqueda de herramientas para combatir la corrupción institucionalizada empezó hace tiempo. En el gobierno del presidente Correa de 10 años, los actos de corrupción que se perpetraron al interior de ese gobierno fueron denunciados, incluso hubo sentencia, ahora último, el caso de Petroecuador, o el ministro, fueron denunciados por las propias autoridades del gobierno. Eso es una realidad que tenemos que hacer hincapié, porque ahora muchos sectores de oposición, políticos, le quieren echar la culpa de todos los males al gobierno anterior, y no es así. Por el momento, está prevista una reunión entre la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y representantes de la ONU para definir los ejes de la agenda de cooperación. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. La conformación del Frente de Transparencia propuesto por el presidente Lenín Moreno es visto de manera positiva al incluir personalidades provenientes de diferentes áreas, lo que muestra una apertura para que la ciudadanía acompañe los procesos de investigación que impulse el Estado. La conformación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción muestra una clara intención política del actual gobierno de enfrentar los posibles actos irregulares, más aún cuando se indaga los alcances de la red de corrupción regional implementada por Odebrecht. Para el analista Fernando Casado, la conformación de este grupo es positivo por varios aspectos. No solamente lo deja en manos del gobierno o en manos de la institucionalidad ya existente, sino que se crea este nuevo organismo de acompañamiento a lo que serán las instituciones ya existentes con ayuda de la sociedad civil, y eso creo que es importante. Sostiene además que la diversidad de sus integrantes permitirá ayudar a cumplir el objetivo de combatir a la corrupción. Tenemos 6 miembros que es de la sociedad civil y 3 miembros que representan o que vendrían a representar
entrar al gobierno, con lo cual tenemos que tan solo un tercio estarían vinculados directamente con el gobierno. Esto es muy positivo porque, como bien has dicho, hay un grupo que es interdisciplinar, en el que se encuentran una gran cantidad de personas de una gran relevancia y de una reputación intachable. Criterio con el que concuerda Jalmoy Calle, exmiembro de la Comisión Cívica contra la Corrupción y actual miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. No recuerdo que ningún gobierno en el pasado haya, ni ninguna iniciativa presidencial haya tenido que ver con llamar al orden a sus ministros, a sus funcionarios, que los haya sacado de su gobierno y que haya ejercido realmente una intención de una autofiscalización. La presencia ciudadana en el Frente de Transparencia y la trayectoria de sus integrantes generan a la población altas expectativas de mejorar la fiscalización en el país. Todo esto es positivo, lo que dice el adagio popular, lo que abunda no hace daño. Peor fuera la carencia de instrumentos de lucha contra un mal execrable como es la corrupción. Es parte además, yo creo que integral, de este diálogo de brazos abiertos que se está en este momento desarrollando, ¿no? El haber conformado un frente contra la corrupción con integrantes de la sociedad civil, de alguna forma es también directa e indirectamente parte del diálogo. Carlos Flores, Ecuador TV. En otro tema, 2 analistas económicos reflexionan sobre la situación del país y sobre las proyecciones expuestas por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Tras superar los shocks externos provocados por la caída del precio del crudo y la revalorización del dólar, Víctor Hugo Albán considera que lo peor ya pasó y que el Ecuador se encuentra en una etapa de recuperación. Un claro síntoma de recuperación es el manejo del crédito. El crédito este rato como política monetaria ya tuvo su incentivo. Que al dar facilidades crediticias al sector productivo. El ministro de la Torre, en conversatorio con los medios, reiteró que el propósito del gobierno es fortalecer la dolarización y dinamizar al sector productivo. ¿Cómo se va a mantener la dolarización? ¿Con más créditos o propiciando las exportaciones, que es lo fundamental para que ingresen dólares al país? Es un segundo momento que vive el país, tras la importante inversión destinada en años atrás a infraestructura y sectores estratégicos. En eso coincide Fernando Buendía, quien considera que ahora se requiere de la participación de la empresa privada. Hay, digamos, una nueva fase en la que entramos, ¿no?, que tiene que ver con la eficiencia, con la disminución de costos, con la eficacia del sector público. Tras la recuperación de la recaudación tributaria y los depósitos, el objetivo deberá enfocarse en colocar esos recursos en el mercado, pero a manera de crédito productivo. Son señales que muestran esta predisposición de fortalecer la participación de los actores privados y de la economía solidaria. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Tras el diagnóstico realizado por las nuevas autoridades del Ministerio de Educación, se plantean retos para mejorar el acceso y la calidad. En un conversatorio con medios se presentaron las políticas que se implementarán para dirigir la gestión. Una de las realidades que se busca confrontar es que alrededor de 1.500.000 jóvenes y adultos del país no lograron terminar la educación básica y el bachillerato, según dio a conocer el ministro Fander Falconi. Y la idea es generar un acceso masivo a los programas de educación flexible, es decir, octavo, noveno y décimo de básica flexible, los convirtamos en 11 meses. Y la idea es convertir los 3 años de ese bachillerato en 15 meses. Se han detectado también deficiencias en el acompañamiento pedagógico en territorio. Básicamente aquí es implementar los circuitos educativos de inclusión y calidad. Mientras tanto, se evalúa la liberación del tiempo del docente de carga administrativa, con la finalidad de liberar el tiempo y que ese tiempo lo podamos poner en términos del objeto fundamental de un maestro, que es la docencia. Y frente a la desalentadora cifra de que en promedio en Ecuador se lee 0.5 libros al año, se implementará el Plan Nacional de Lectura. Este programa, que lo hemos denominado Yo Leo, lo vamos a lanzar este viernes. Hemos escogido la provincia de Santa Elena. El acoso escolar será otro frente de acción, ya que actualmente 6 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia en establecimientos educativos. Dispuesto fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, los llamados DESE, con la finalidad de que tengamos las herramientas correctas para actuar en situaciones de violencia. En cuanto a la infraestructura, el funcionario informó que, tal como se tenía planificado, 73 obras serán inauguradas hasta finales de año, pero lo más importante será la relación con los maestros, quienes serán parte de un programa de capacitación permanente. Sofía Montoya, Ecuador TV.
El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, mantendrá este día una reunión con el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui. La visita está enmarcada en la intención de esta cartera de Estado de fortalecer el diálogo con las universidades y buscar acuerdos relativos a la ampliación de cupos y la nivelación. Una reunión similar se llevó a cabo en días anteriores con Jaime Breil, rector de la Universidad Andina. Es momento de revisar, amigas y amigos, lo más importante del acontecer internacional. Le contamos a esta hora que en Brasil se registró una nueva detención en el caso Odebrecht. Se trata del exministro de Turismo Enrique Eduardo Alves, exfuncionario en los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer. Mientras que el Tribunal Superior Electoral reanudó la tarde de ayer, el juicio contra el presidente Temer por presunta financiación ilegal en la campaña de 2014 cuando fue binomio de Dilma Rousseff. De haber sentencia condenatoria en última instancia, el actual mandatario quedaría destituido del cargo y la Cámara Baja elegiría en comicios a un nuevo jefe de Estado hasta las elecciones generales de 2018. Los 12 integrantes de un jurado declararon por unanimidad culpable al empresario argentino Fernando Farré y lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de su exmujer Claudia Schiffes con 66 puñaladas el 21 de agosto de 2015. El hecho se dio porque Farré no aceptó la separación. Esta sentencia tiene lugar 3 días después de una marcha multitudinaria contra la violencia machista bajo el lema Ni una menos. En Argentina, los feminicidios aumentaron en un 8% en el último año. Y un hombre armado y gritando "esto es por Siria" hirió con un martillo a un policía quien respondió con su arma de fuego frente a la Catedral Notre Dame en París. El incidente fue controlado inmediatamente mientras que el atacante fue trasladado a una clínica con pronóstico reservado. Francia se encuentra en estado de alerta máxima tras una ola de atentados yihadistas que han dejado 238 muertos desde el 7 de enero de 2015. Identifican al tercer terrorista implicado en el atentado de Londres del pasado sábado, mientras que en Chile declaran en alerta varios estados por la presencia de fuertes lluvias. Aquí un resumen de noticias del mundo. El gobierno de Bolivia criticó la hostilidad del Ejecutivo de Chile tras el discurso pronunciado por el presidente Evo Morales durante la conferencia sobre los océanos de Naciones Unidas que se realizó en Nueva York, en la que se refirió al reclamo marítimo. Este país perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio ante Chile en la llamada Guerra del Pacífico librada a fines del siglo XIX. El tercer terrorista responsable del atentado del pasado sábado en Londres fue identificado como Youssef Zagba, de 22 años, hijo de padre marroquí y madre italiana, así lo informó la policía británica. Zagba fue interceptado por fuerzas de seguridad en el aeropuerto bajo la sospecha de que iba a viajar a Siria a través de Turquía para unirse a las filas del Estado Islámico, mientras que la ciudadanía y autoridades hicieron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La Fuerza Aérea de Rusia interceptó un bombardero B-52 de Estados Unidos que sobrevolaba en espacio aéreo internacional en el Mar Báltico. El Kremlin indicó que la nave del Pentágono tiene capacidad de transportar misiles nucleares, mientras que las fuerzas estadounidenses aseguraron que se trató de una operación de rutina. La Dirección de Meteorología de Chile declaró alerta preventiva para las regiones de Antofagasta y Atacama por la presencia de fuertes lluvias y vientos huracanados previstos desde este martes y que constituyen un riesgo para estas zonas del país. Los habitantes de la localidad de Tree Hills en Canadá grabó la formación de un impresionante tornado de 2 colores que se movía a 50 kilómetros por hora. Según los testigos, parecía que una parte del campo subía al cielo. El fenómeno solo ocasionó daños materiales. Fanny Lara, Ecuador TV. A las 7 en punto de la mañana hacemos nuestra primera pausa, pero al regresar nuestro compañero Carlos Rabascal construye pensamiento crítico con sus invitados, así que no se desconecte de su canal público. El salto al espacio es tal vez el proyecto más ambicioso de la humanidad. Y decenas murieron por concretarlo. Durante más de 40 años, los hombres viajaron al espacio. Se expusieron a grandes peligros y al riesgo que corren todos los pioneros, la posibilidad de morir. Y pueden salir muy mal. Astronautas en peligro, en los especiales de la BBC. Hoy, 20 horas. Cuando
los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día, con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunaca, Mama Yacami Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. En los próximos 100 años, sucederán cambios asombrosos que modificarán por completo la forma de vida. ¿Cómo serán los hogares? ¿Qué vestirá la gente? ¿Qué y cómo se consumirá? ¿Cómo serán las relaciones? 2111. Este domingo 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes en este miércoles 7 de junio. Esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, por cierto. Muchas gracias por la sintonía ayer a Pulso Político, el tema que tratamos el día de ayer y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el caso Odebrecht. Tema que nos debe convocar a todos los ecuatorianos. Esto no es cuestión tan solo del gobierno central, esto es cuestión de toda la sociedad civil, es un clamor general y por tanto nos debe convocar, involucrar y empoderar a todos en esta lucha contra la corrupción. Pero el día de hoy vamos a tratar temas distintos. Con Pedro Páez, superintendente del Poder del Control del Mercado, vamos a hablar sobre la promoción de la competencia. ¿Qué pasó una vez que, o qué pasa con los precios en los mercados y una vez que el IVA se disminuye en 2%, es decir, del 14 al 12%, como estaba previsto en la misma ley, que era transitoria mientras duraba la emergencia de la reconstrucción? Y luego tendremos a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, para hablar sobre el diálogo con las autoridades del gobierno, cuál es el estado y la situación de la banca y cómo también a partir del sistema financiero apuntalar y apoyar a este motor de la economía que tenía que convertirse en el sector productivo privado. Bueno, damos inicio. Pedro Páez. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Contigo quiero conversar algunos temas, pero quiero comenzar con esto que indiqué en la introducción. Se disminuye ya los 2 puntos que estaban establecidos y programados porque era un tema transitorio por un año, del 14 al 12%. ¿Cómo evitar? O mejor dicho, ¿cómo evitar que los precios permanezcan altos? ¿Cómo evitar la corrupción de ciertas empresas que se quedan con esa plata de los ecuatorianos? Recuérdese que el Estado ecuatoriano está dejando de percibir alrededor de 1.400 millones de dólares. Es decir, 1.400 millones de dólares que ya no están disponibles para construir hospitales, escuelas, colegios, puertos, puentes, carreteras. Y eso debía haber sido en beneficio de la ciudadanía, abaratando los precios, y en realidad lo que está sucediendo es que, como ha pasado en otras oportunidades, esa diferencia se están quedando algunas empresas. A ver, espérate, vamos por parte. Lo que tú me quieres decir entonces, Pedro Páez, es que hay determinados grupos que están aprovechándose de lo que se incrementó el IVA para haber aumentado los precios y ahora que baja se mantienen altos. Así es. Y no solamente eso, es también sobre el tema de los aranceles, porque también se está desmantelando las sobretasas arancelarias, aprovecharon subiendo los precios más de la cuenta y ahora no quieren bajar los precios, simplemente se lo comen ellos, se lo meten al bolsillo. Estoy conversando con el superintendente de Control del Poder de Mercado. Así es. ¿Tenemos data, pruebas para poder comprobar lo que estás diciendo o son percepciones tuyas y de la ciudadanía? No, mira, esto lo hemos venido denunciando ya desde hace largo rato. Aquí no está funcionando la ley de la oferta y la demanda como algunos se llenan la boca de manera casi teológica al hablar del tema. Aquí claramente, cuando los precios no están siguiendo la evolución de los costos, aquí estamos hablando de poder de mercado. Y precisamente de lo que se trata la superintendencia es el control de ese poder que tienen las grandes empresas, es el control ciudadano sobre esas grandes empresas por el poder que tienen en el mercado. Si eso está sucediendo, ¿qué se va a hacer? Bueno, mira, ya empezamos el operativo a mediados de mayo ya se empezó un operativo con los comités de usuarios. Hemos logrado constituir, ahorita están alrededor de 7.300 comités de usuarios activos y hemos tenido ya los reportes, inclusive documentando con precios, el antes y el después.
Antes del incremento del IVA y después... Antes de la bajada del IVA y después de la bajada del IVA. Antes de la eliminación de las sobretasas arancelarias y después de las sobretasas arancelarias. Entonces aquí va a quedar concretamente documentado el abuso que tienen algunas empresas, la corrupción de algunas empresas, de que en lugar de que eso signifique un beneficio para la ciudadanía, simplemente se lo meten al bolsillo. Y esto ya pasó y lo hemos conversado, Carlos, en este mismo set, cuando hablábamos de las devaluaciones importantísimas que se están dando y que se deberían expresar en el abaratamiento de las importaciones. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de tasas de devaluación del 80%. ¿Algún momento la ciudadanía percibió que los productos colombianos que compramos acá se abarataron? Y lo mismo pasa con los productos chinos y con los europeos y con los del Perú y con los de Argentina y con los de Brasil. Entonces, el problema aquí es que se está utilizando la buena fe del público para enriquecer a ciertos sectores del país. La Superintendencia de Poder de Mercado no tiene la facultad de controlar precios. Nosotros no podemos fijar precios. Nosotros estamos hablando con sectores del Ejecutivo. Recuerda que somos independientes del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, para hacer una tarea conjunta en ese sentido, respetando la rectoría que tienen, por ejemplo, los distintos ministerios en ese campo. Nosotros vamos a agotar todos los mecanismos como lo hemos venido haciendo para resolver las cosas por las buenas, pero, Carlos, no nos va a temblar la mano el momento en el que empresas que continúen con el abuso, continúen con el engaño, continúen viéndole la cara a usted, compañera, compañero, atentando contra su bolsillo, atentando en algunos casos contra su salud, quieran seguir haciendo las suyas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Lo que sí hay que estar bien claro, Carlos, es que hemos hecho eso en muchos otros casos. Hemos tenido 639 casos en estos 4 años y medio de existencia de la superintendencia. Hacemos todo lo posible con los compromisos de cese, con los conversatorios, con los manuales, con los talleres internacionales. Llegan a las cortes y a veces algunos jueces, obviamente no todos, hemos ganado 16, 18 casos, pero hay casos de jueces que, mira, tenemos el caso de una empresa que nos dice, ya hemos cumplido con las disposiciones de la superintendencia, y después los informes de pericia dicen que no ha sido cierto. Dicen los otros operadores que no ha sido cierto, van los jueces, dicen eso no importa y se tumban la multa. O tenemos el caso, mira, Carlos, ahora que estás, y te felicito por el tema de que estés en esta nueva esperanza del país en torno a la lucha en contra de la corrupción. Hemos detectado, por ejemplo, el caso de una licitación pública en la que 2 ofertas que supuestamente eran competitivas unas con otras, venían de la misma máquina, desde la misma computadora, desde la misma dirección IP. Presentamos eso para la multa, va donde los jueces y se tumban la multa, que eso no importa. O tenemos el caso, por ejemplo, de que la ARCSA, que es la Agencia de Regulación en Control Sanitario, dice claramente que este aceite no es light, como dice esta empresa, porque no tiene el 25% menos de grasa como debería tener. Y sobre esa base ponemos la multa, luego de haber intentado resolver las cosas con compromiso de ceso. Va el juez y dice, esto no importa, y se tumba la multa. Entonces, no está funcionando. necesitamos una conciencia de la ciudadanía, necesitamos un acompañamiento de la ciudadanía, y usted, amiga y amigo, puede tener la forma de resolver los problemas desde cualquier rincón del país. Por favor, llámenos al 159. Ya hay 7.300 comités de usuario trabajando, muchos de ellos ya están reportando estas cosas. Aquí no se trata de hacer problemas, simplemente de hacer respetar un derecho de la ciudadanía. No es un tema ni del gobierno ni de la oposición, es un derecho ciudadano, que este abaratamiento de los costos debería reflejarse en un abaratamiento de los precios y en una mayor productividad del país. Para que esto no quede solo en palabras, tenemos investigaciones, pregunto, de parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, de cuántos productos han incurrido en estos temas. Sí, tenemos ahorita más de 1.600 reportes, en los que cada uno de esos reportes puede tener distintos productos, tanto referidos al tema del IVA como al tema de los aranceles, y eso muestra claramente, porque hemos hecho un sondeo, todavía no está hecha la sistematización completa, pero esto muestra claramente en el contraste con entre el antes y el después, que en efecto, en lugar de bajar ese 2% del IVA, en lugar de bajar esos aranceles que estaban puestos en las salvaguardias de marzo del 2015, lo que están es metiéndose al bolsillo de ciertas empresas. Entonces hay que combatir la corrupción, Carlos, hay que combatir la corrupción allí donde se presente. Este es un derecho de la ciudadanía. De esos productos que están dentro de estos 1.600 reportes, ¿hay productos que son de la canasta básica? Sí, también. No todos, no los más importantes, pero recuerda que o directa o indirectamente todo esto contribuye a la estructura de costos del país, que por condiciones de dolarización se vuelven tremendamente rígidos. Así es simplemente inviable la situación. Necesitamos tener una reflexión nacional en torno a las posibilidades que se generan sobre la base del sinceramiento de los mercados. Mercados transparentes, mercados eficientes, y usted ahora, olvidémonos, compañera, compañero, usted ahora
ahora tiene el poder en sus manos para resolver esos problemas. Llámenos al 159, constituya su propio comité de usuario con 5 vecinos, no le cuesta un centavo, no tiene ninguna obligación y usted está acreditado para recibir la capacitación y para evitar que le vean la cara de soquete. Esta es plata para la ciudadanía, no para las empresas. Me dice, no nos va a temblar la mano para aplicar todo el rigor de la ley. ¿Cuáles son las sanciones que se pudiesen establecer de acuerdo a ese rigor de la ley que tú estás mencionando? Dependiendo cuál es el artículo que estén violando, esto puede llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales. Y que se recuerde, que la ciudadanía recuerde. Ya intentaron algunas empresas meterme preso a mí, ensañarse conmigo, atentando contra mi familia, para evitar que eso suceda. Ya hubo un candidato perdedor que intentó destruir a la superintendencia. Es esto lo que quieren que desaparezca. Aquí no interesa el nombre del funcionario, olvidémonos de esa visión estadocéntrica de que la respuesta está en las instituciones. Aquí lo importante es el empoderamiento de la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que las cosas han cambiado. Estamos generando un proceso de organización popular, 7.300 comités de usuarios en todo el país están vigilando este proceso. ¿Que es difícil? Muy difícil. Pero hemos logrado cosas imposibles. Cambiemos a otro tema. Economía popular y solidaria en encadenamientos, cadenas. Hace 2 años hablé con Pedro Páez y me decía, la economía popular y solidaria le ha vendido a las cadenas de supermercados 300 millones de dólares, en incremento incluso había sido. Ahora, ¿en cuánto está? Analicemos la evolución. Bueno, a corte a diciembre del 2016 eran 1.000 millones, más de 1.000 millones de dólares. El corte que tenemos a marzo está dando alrededor de 1.200 millones de dólares. Miren, esto muestra, eso es parte de los imposibles que estamos logrando. Aquí hasta un ministro amigo, un gran amigo mío, miembro del proceso de Revolución Ciudadana, dijo públicamente que era una estupidez del Pedro Páez, que los pequeños productores jamás podían llegar a las escalas de producción que esto requería y peor cumpliendo con las normas de los supermercados. Ahí está, la respuesta son más de 1.200 millones de dólares de productos de emprendedores que ni soñaban con venderle al supermercado, que ya están en las perchas del supermercado. Y usted, amigo, puede ir con la cinta métrica y medir que en cada una de los anaqueles del supermercado, en todas las góndolas del supermercado, en todo el recorrido del supermercado, el 15% del espacio esté destinado a productos de la tierra, productos de la gente. Y olvidémonos con esa visión con los que nos quieren meter de que no valemos, de que lo que nosotros hacemos no es de mala calidad. ¿A cuántos emprendedores de la economía popular y solidaria ha beneficiado este incremento sustantivo? El último recorte que vi yo aparecían 4.000 y pico nuevos emprendedores, ¿no? Pero eso es del reporte semestral. Nuevos, sí. Y estamos hablando de un tanto similar en el caso del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para las Compras Públicas, que lo hicimos con el CERCOP, que ya ha logrado colocar más de 850 millones de dólares también de productos, de emprendedores nuevos, de lógicas productivas nuevas, que no solamente es el tamaño o la talla, sino la lógica social, comunidades indígenas, afro, montubias, que colocan en las compras públicas. ¿Cómo también proteger las asimetrías en términos de poder? Es decir, porque antes había la queja de que los grandes proponían plazos muy extensos para el pago y eso debilitaba el pequeño músculo financiero que podía tener el pequeño productor. Esa es una pregunta fundamental y yo creo que deberías dedicar un programa completo a este tema. Necesitamos discutir como país, esto insisto, no es un problema ni del gobierno ni de la oposición, necesitamos discutir como país las formas de articulación más auspiciosas para el pequeño y el mediano productor. Necesitamos ubicar una relación más directa con la tecnología. Estos temas de los pagos los hemos logrado resolver en buena parte, pero necesitamos introducir nuevos elementos tecnológicos, por ejemplo, con el dinero electrónico y Supertienda Ecuador, que es esta plataforma de plataformas que está abierta a todos los sectores, tanto públicos como privados, para participar en un gran esfuerzo que permita poner el acceso de la tecnología, de lo más avanzado de la tecnología. Estamos hablando de dinero electrónico, PayPal, tarjetas de crédito, pero también crowdfunding, crowdlending, factoring, factor repo, descuentos, redescuentos, garantías, retrogarantías a los pequeños, a los medianos productores, precisamente para reducir, para mitigar el riesgo, para reducir los costos y permitir una nueva forma de articulación, no solamente con el mercado, con las grandes empresas, sino también con el Estado.
resolviendo los problemas de corrupción. A través de las asambleas productivas, hemos hecho más de 377 creo que están hechas hasta ahorita, se ha logrado hacer que sea el funcionario el que vaya a la asamblea, que la ventanilla única de todos los funcionarios vaya a la asamblea, de manera que se resuelven de manera transparente cualquier posibilidad de coimas, de sobornos, de antipatías políticas, de perezas, de ineficiencias de la burocracia. Pedro Páez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y solamente acabo diciendo, por favor, si usted encuentra problemas en su barrio, en su actividad económica, llámenos al 159 desde cualquier rincón del país, ayúdenos a servirle de mejor manera. Gracias, Pedro Páez. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, con quien vamos a hablar sobre el diálogo con las autoridades económicas y monetarias del país, y con quien también vamos a hablar sobre cómo está la banca en relación a este apoyo a la dinámica de la economía ecuatoriana. Venimos de inmediato. Hoy, una nueva oportunidad le ha llegado a Itoco. ¿Quieres que te cuente un secreto? Esa máquina se queda sola por las noches y está ahí sin usarse. Nadie se enfadará contigo si quieres jugar un poco con ella. ¿Quiere decir Que cuando todos se vayan, ¿me dejará practicar con la máquina? Ajá. ¿Qué? ¿De veras? Clavel. Hoy, 19:30. Entre los pacientes de esta semana tenemos a una mujer que vive presa de la depresión. Sé lo que se supone que debo hacer, pero parece que no puedo hacerlo. Un hombre asediado por un eczema irritante. He probado diferentes cremas, ungüentos, pero sigue volviendo. Y por algo mucho más amenazante para su salud. Me temo que estamos ante una situación límite. Dietas desintoxicantes. ¿De verdad necesitamos hacerlas? ¿O nuestro cuerpo hace ese trabajo por nosotros? Comidas curativas. Jueves 20 horas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Problemas familiares e incluso económicos pueden hacer que la relación de pareja se rompa. Arturo, hablaremos de cómo superar el divorcio. Y sí, se llama duelo matrimonial, donde desafortunadamente también sufren los más pequeños de la casa. Hablaremos de eso aquí, al mediodía, Vanessa. No se lo pierda entonces a las 12 en punto, por Ecuador TV. Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, se encuentra con nosotros. Le doy la bienvenida, los saludos. Julio José, muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, se reunieron con el presidente de la República y con las autoridades económicas del país. Me refiero al sistema financiero nacional, a los bancos privados, y en ese sentido, ¿cómo evalúan estas primeras reuniones en relación a esta construcción de espacios de diálogo de cara a fortalecer la economía ecuatoriana? A ver, hemos tenido una reunión primero con el presidente Moreno, justo antes de su posesión, una reunión que yo calificaría de fructífera, en la cual se expusieron las líneas rojas del sistema bancario, les pusimos básicamente cuáles son nuestras preocupaciones, el tema del dinero electrónico, el tema de la Reserva Internacional, el tema del déficit fiscal, y yo diría, Carlos, que fue una reunión positiva, propositiva, para sembrar las bases del diálogo futuro. Eso en términos generales. Ok, a ver.
Has mencionado varias cosas, dijiste líneas rojas. ¿Cuáles serían estas líneas rojas? Uno es el dinero electrónico, el otro es la Reserva Internacional. En ese sentido, ¿cómo han avanzado las conversaciones? A ver, lo primero es saber que lo que necesitamos todos, desde la banca, el sistema financiero, el resto de sectores de la sociedad, la ciudadanía, es mantener y fortalecer la dolarización. El presidente Moreno hizo un compromiso, digamos, en esa primera reunión y después lo hizo público en su discurso, de no solamente mantener, sino fortalecer la dolarización. Eso ya es un primer paso muy importante e interesante. Y no tener moneda paralela. Y eso se refiere al tema del dinero electrónico, y ahí vamos al segundo punto. Nosotros le dijimos al presidente Moreno que la banca tiene una serie de mecanismos y servicios que están disponibles para prestarlos a la ciudadanía y entrar justamente en toda la era de la modernidad. Pero que el proyecto de dinero electrónico, tal como se había concebido, y este debate que hemos tenido, Carlos, tú lo conoces perfectamente, en los últimos años, que se ha politizado, se ha polarizado, no nos lleva de ningún lado hacia el objetivo común que queremos, que es bancarizar, que es querer prestar un servicio y demás. Y el presidente Moreno nos expuso eso, y él dijo que estaba de acuerdo justamente en revisar en 360 grados el proyecto de dinero electrónico para ver que funcione en confianza, y si es que eso implica pasarlo al sector privado para que en competencia la banca, las cooperativas, las telefónicas lo puedan proveer, ese era un tema que él estaba dispuesto a impulsar. Mencionaste un tema clave, bancarización. La bancarización todavía en el país no es tan alta. Es baja en relación a Latinoamérica, al Caribe, al mundo entero. Es decir, estas conversaciones, porque esto no es cuestión de llegar tan solo a acuerdos, sino también compromisos. En ese sentido, si supongamos que este medio de pago, dinero electrónico, pasa a manos privadas para que entre en una competencia y abarate costos, etcétera, etcétera, ¿a qué nivel de bancarización pudiésemos llegar? Bueno, ahí hay que ponerse, efectivamente, primero comencemos por lo primero. El nivel de bancarización en el Ecuador está entre el 45 y 50% de toda la población. Bajísimo. Es bajo, pero fíjate que esto es una oportunidad gigantesca para expandir servicios de buena forma hacia todos los no bancarizados y ofrecerles una cosa que es esencial, que se bancaricen para que sean formales, para que tengan acceso al crédito, porque uno de los grandes problemas es que las personas van a solicitar créditos y no tienen historial crediticio, no tienen una cuenta abierta y demás, entonces es muy difícil que puedan acceder. Cuando uno bancariza a las personas, les da un historial, les da la posibilidad de acceder a crédito, a una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, etcétera, y esto los hace parte del sistema productivo mucho más rápido. Entonces, las metas tienen que irse dando, digamos, no hemos conversado sobre metas totalmente, hemos estado en una primera etapa. Pero deberíamos llegar a conversar sobre metas, hay que llegar a ¿no? eso, obviamente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Ese desfase está básicamente en las zonas rurales? Es sobre todo en la zona rural, sí, las zonas urbanas están bastante bien servidas, las zonas urbanas están bastante bien servidas, las rurales no tanto, y ahí hay un tema que hay que entender, hay un costo de atender a todas esas personas, entonces, si es que se va a bancarizar a todo este 50% de la población que no está bancarizado, hay que llegar a zonas donde los bancos tradicionalmente no han llegado. Ahora, hay que reconocer que la banca en los últimos al menos 4 o 5 años ha expandido de forma muy adecuada todo lo que se llaman los servicios no bancarios, incluso todas estas agencias que están localizadas en tiendas y demás. Eso ha ayudado en cierta forma a la bancarización, pero hay que expandirlo mucho más. Y el proyecto de dinero electrónico, Carlos, es importante entenderlo no como un tema puntualmente de dinero electrónico o de billetera móvil. Es un medio de pago. Es un medio de pago, pero mucho más amplio. Lo que nosotros vamos a proponer y que le hemos expuesto al presidente Moreno, y él está de acuerdo con esto, es que sea un ecosistema de pagos digitales. ¿Para qué? Para que pueda todas las personas en competencia, las empresas, las telefónicas, comenzar a proveer nuevos servicios para disminuir el uso de efectivo. ¿Guarda relación a lo que indicó Pedro Páez en la entrevista anterior? A ver, lo que nosotros buscamos es justamente que se cree este ecosistema, y este ecosistema es en competencia, con varias cantidades de personas provenientes. Sin embargo, había una línea sensible para ustedes, que era la posibilidad de emisión inorgánica a través del dinero electrónico. Si es que el proyecto es uno de los temas en los cuales hemos conversado con el presidente Moreno, y esa es la línea roja, digamos. No puede existir la posibilidad de que un proyecto de dinero electrónico en lo público o en lo privado sea un mecanismo de emisión. Simplemente, si es que esto es tratado de una cuenta bancaria o una cuenta en una cooperativa, ahí lo blindamos inmediatamente. Porque funciona como un como servicio, una tarjeta de débito, básicamente. Sí, no de crédito o de débito. Sí. No, de débito estoy diciendo, sí, claro. Sí, es decir, el medio de pago lo utilizo con cargo al respaldo que tengo en mi cuenta. Así es. Okay. Y después lo que vamos creando son auxiliares y otros mecanismos, y se puede comenzar a crear una serie de otros sistemas electrónicos de innovación bancaria y demás que puedan apuntar hacia ese sistema. Ya. ¿Cómo combatir los monopolios de los servicios que atentan contra, y me refiero a los software en este sentido, que pueden atentar contra la estructura de costo en beneficio del usuario?
Bueno, yo creo que más bien la experiencia en el Ecuador y a nivel internacional es que hay una fuerte competencia más bien en la provisión de los servicios, al menos financieros y bancarios, que es lo que me corresponde a mí, y la competencia viene muchísimo más fuerte, Carlos. Hoy por hoy hablamos del tema de los fintech, de la innovación bancaria, los PayPal, los Google Pay, etcétera. Es decir, todas estas empresas comienzan a entrar a los mercados y lo que queremos es que la banca ecuatoriana esté lista para enfrentar esos nuevos retos y oportunidades. Pues tenemos nosotros un proyecto de innovación bancaria. Acabamos de lanzar hace 3 semanas el Laboratorio de Innovación Bancaria de la Asociación de Bancos para justamente ayudar al sistema bancario a llegar a ese siguiente nivel. Ok, vamos a lo siguiente. Sí. Evolución de créditos y evolución de depósitos. Sí, te puedo mostrar unos gráficos para poder, a esta cámara, ¿no es cierto? Sí. Algunos gráficos para poder ver. Por ejemplo, este es el gráfico de evolución de depósitos. Ustedes pueden ver primero la gran caída que hubo hasta finales del año 2015. El azul, ¿no? Sí, la parte, sí, en este caso tenemos el azul, que es total de depósitos, ¿no? Entonces, la caída que hubo hasta el 2015, esos fueron 3.200 millones de dólares menos por la recesión, la crisis y demás. De ahí en adelante, el sistema ha venido recuperando depósitos de forma muy adecuada. En los últimos 2 o 3 meses, que es lo que hemos estado viendo, que la fuerza con la que ingresan depósitos ya no es la misma que la fuerza con la que ingresaban depósitos en los últimos meses de diciembre, enero, febrero. Ese decrecimiento de la fuerza, de la intensidad, ¿se debe básicamente al sector público o al sector privado? Un poco de los dos. En una economía como la ecuatoriana, que depende hoy por hoy mucho más del impulso y la inversión pública que de la inversión privada, cuando se acaba la plata en el sector público y no se logran conseguir suficientes recursos, eso se siente inmediatamente en todos los sectores productivos y obviamente también en el sistema bancario. ¿Ese decrecimiento es para preocuparnos, marca una tendencia o simplemente responde a una coyuntura electoral y postelectoral? Sí, creemos que lo que vimos durante buena parte del año pasado, en el cual la gente estaba ahorrando y no estaba utilizando sus recursos depositados en los bancos, hizo que crezca mucho la liquidez, la gente no estaba dispuesta a tomar esos recursos para gastarlos, para invertirlos y demás. En los últimos meses lo que hemos visto más bien es que ya no hay una inyección tan fuerte de liquidez por parte del gobierno, el pago a proveedores, etcétera. Se ha, digamos, parado un poquito hasta ver la transición política, la transición de nuevo gobierno, y esperamos que esto sea un tema puramente coyuntural de estos 2 o 3 meses en los cuales veamos que hay un poco menos de depósitos. Pero la gente, nosotros lo vemos, lo percibimos, lo cuantificamos también con encuestas. Las personas confían en el sistema bancario nacional y eso se nota en la cantidad de depósitos. Digamos, hoy por hoy, el nivel de depósitos, permíteme decirte, tenemos la publicación, la hicimos ayer, el cierre de mayo, son 26.200 millones de dólares. Es un nivel alto, es el más alto que hemos tenido. ¿Pudiésemos mostrar de nuevo el cuadro, por favor? Sí, por favor. Estaríamos hablando que el nivel de depósitos prácticamente está un poquito inferior al año 2014. Sí, a ver, fíjate, si es que lo vemos, ya el punto está superior. Está superior. Sí, superior al 2014. Entonces ahora hay una pequeña reducción aquí, esta parte de la línea. Pero sigue estando superior al 2014. Sigue estando superior al 2014. Entonces, lo cual es un buen síntoma. Por supuesto. En términos de liquidez, en términos de depósitos, es el punto más alto que hemos tenido. Ahora, por otro lado, el tema de créditos. Entonces, recuerden esta cifra, al crédito, que tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Entonces, fíjate tú, el total de depósitos están creciendo hoy en términos interanuales al 12%. 12% interanual de crecimiento. Sí. ¿Qué está pasando con los créditos? Si me permiten, les voy a enseñar también este mismo gráfico, pero para el tema de los créditos. Este es lo que se llama la cartera bruta de la banca. Igual, una reducción similar, digamos, durante el año 2015, ¿no es cierto?, que siguió a la recesión que tuvimos, y de ahí en adelante comienza a recuperarse los créditos, y hoy por hoy tenemos una colocación de casi, déjame ver el dato, 21.200 millones de dólares. Que también está muy por encima del año 2014, por si no me equivoco. Sigue siendo el punto más alto de los últimos años. Incluso de la época de bonanza, digamos. Claro, ¿no? Ahora, aquí tenemos temas estructurales que hay que analizar. A ver, depósitos de corto plazo y créditos de corto plazo. Y los créditos más para consumo que para la producción. ¿Es así? No, en realidad lo que hay es una proporción más alta de crédito hacia el sector productivo, industrial y demás. Para el consumo tenemos una proporción de créditos que está hoy por hoy en el 27-28%. Del total del portafolio de créditos, 27-28%. El resto, la gran cantidad, casi de las 3/4 partes, podemos decirlo, están en el sector productivo, industrial, inmobiliario, etcétera. Entonces, más bien esas son las carteras fuertes. Es decir, ¿ha cambiado ese mix entonces?
entonces? No, no ha cambiado, más bien se mantiene en términos de lo que ha sido tradicionalmente. ¿Desde digamos, cuándo? fíjate, te muestro acá, digamos, una de las composiciones que tenemos aquí, nosotros tenemos dividido esto en total de crédito productivo y comercio versus el tema de consumo, ¿no? Entonces, las líneas de abajo, ¿no? El 67%, la azul oscuro, que se ve aquí en su gráfico, 7% es el tema comercial productivo. Es decir, en el 2014 teníamos 65% el tema productivo y ahora tenemos 67%. un 67%. Ha subido en porcentaje la proporción. ¿Sí? El resto, la parte celeste, está en 33%, digamos que antes era 35% que representaba el tema de consumo, y ha disminuido al 32 puntos. Sí. Ok, ahora, en términos de plazo, o sea, la captación por lo general es más de corto plazo, la colocación entonces va a tener que ser de corto plazo porque si no habría un descalce en ese sentido. ¿Cómo poder captar recursos más de largo plazo desde la banca en el sentido de que la gente que deposita tenga más confianza? Porque al sector productivo no es que necesariamente le interesa el crédito de corto plazo. No, al sector productivo lo que le interesa es más plazo y tasas más convenientes. ¿No? Eso es lo que todo el mundo pide. Nosotros tenemos varias reuniones con los sectores productivos de toda naturaleza, desde el sector inmobiliario hasta el sector productivo tradicional, industria, agricultura. Todo el mundo quiere créditos de más largo plazo. Hay un problema, Carlos, que es que los depósitos en el Ecuador se mantienen, como tú lo decías, a muy corto plazo. Y tengo un dato que es bien importante que tú lo veas y nuestra audiencia lo vea. Fíjate tú, para los créditos que están a más de un año, más de 360 días, solo representan el 2% del total. Es nada. Entonces, en otros países la gente deja sus ahorros a mucho más largo plazo. En el Ecuador la gente deja sus ahorros a 30 días, a 60 días, a 90 días, en la gran cantidad de casos. Y encima más, fíjate tú lo que uno le dice a su familia, mira, mete una partita en un banco, mete otra parte en otro banco, diversifica y demás. Eso es lo que hace. ¿Y por qué pasa esto? Porque hemos estado sometidos a un discurso demasiado beligerante hacia el sistema financiero, demasiado ataque político que hace que la gente desconfíe. Y yo creo que el diálogo que se está entablando con el presidente Moreno justamente trata de romper eso. Es decir, volver a hacer que el sistema bancario se entienda como parte del proceso de desarrollo productivo del país. Pero antes de estos últimos 10 años, ese comportamiento de los depósitos a largo plazo, ¿cuánto representaba? También era poco. Lo que pasa es que ahí, ya es un comportamiento cultural. Sí, acuérdate, Carlos, que ahí salíamos de la crisis del año 99. Claro. Entonces, del año 99 hasta el año 2006, lo que hubo es que recuperar la confianza, estabilizar el sistema. Creo que ahora estamos en un punto en el cual la banca es estable, es solvente, tiene la confianza del público y podemos comenzar a trabajar. Ahora, no es que no hay ahorro a largo plazo, lo hay, pero está en la seguridad social. Es decir, cómo canalizar ese ahorro en la seguridad social, cómo incluir también el tema de los mercados de valores para que exista mucho más dinero para poder ofrecer a más largo plazo y a tasas a lo mejor más convenientes, como dice Julio José Prado, por no decir tasas más bajas. Así es, ahí lo que tenemos que trabajar es en un proyecto integral, nuevamente, una estrategia de competitividad financiera del sector bancario, de la bolsa de valores. ¿Están dispuestos? Totalmente, nosotros acabamos de lanzar hace 3 semanas también la estrategia de competitividad de la Asociación de Bancos, que implica una serie de proyectos que nos van a permitir hacer un benchmark y compararnos con varios países y con varios sistemas bancarios de América Latina, saber dónde están los problemas de eficiencia, dónde están los problemas de regulación, dónde están los problemas, etcétera, etcétera, que nos permitan justamente ir cerrando brechas y tener un sistema financiero ecuatoriano mucho más competitivo. ¿Qué receptividad ha habido de parte de los mercados de valores y de la seguridad social en esta visión integral que estás planteando? Totalmente, son parte de la estrategia de competitividad de servicios financieros. De hecho, hemos creado una estrategia de competitividad de clúster, como se llama, que lo que queremos es justamente desarrollar el ecosistema de servicios financieros en el Ecuador en forma mucho más competitiva. Uno de los elementos que el sector productivo y la gente en general ve como una línea sensible para acceder a los créditos son las tasas de interés. Cómo lograr esas tasas más convenientes, y en ese sentido se arma el debate también, o se abre el debate, es decir, la necesidad de que la banca internacional venga al Ecuador para que por la competencia disminuyan las tasas. ¿Es factible? Sí, totalmente. A ver, primero por el lado de la competencia, empecemos por lo último. Por el lado de la competencia, la Asociación de Bancos, yo personalmente, estamos totalmente abiertos a que vengan bancos del extranjero, los que quieran venir. Ha habido varias propuestas de que iba a venir bancos españoles, bancos centroamericanos o de algún lado a comprar el Banco del Pacífico, por ejemplo. Sería una muy buena noticia, porque significaría que los inversionistas internacionales están interesados en invertir en el Ecuador y en el sistema bancario, lo cual daría un voto de confianza y traen nuevas tecnologías, traen nuevas líneas de crédito, eso siempre es bueno. Yo he hablado con varios
de los presidentes de los grandes bancos del Ecuador, ninguno ha puesto ningún reparo a que venga un banco y que haya más competencia. Y de hecho en la ley, Carlos, no existe ninguna limitante, ninguna restricción, sino que claro, uno ve y dice, a ver, estamos con una rentabilidad en el sistema bancario del Ecuador que está en el último dato que tenemos es que está cerrado en 7%, ¿sí? Comparado con América Latina, el promedio de rentabilidad de los bancos de América Latina es 15%. Colombia está en el 17% y Perú está en el 19%. Obviamente la comparación para un inversionista internacional, ¿dónde prefiere irse? Entonces tenemos que mejorar todos esos indicadores para atraer al sistema bancario nacional. Esa rentabilidad baja que tú mencionas de la banca ecuatoriana en relación a estos países que tú hablas, Colombia, por ejemplo, ¿se debe a qué? ¿Se debe a una carga que hay para la banca o se debe a altos indicadores de gastos de la banca? Se debe a dos cosas. Se debe al entorno desfavorable que ha habido en los últimos 2 años para poder colocar crédito. Y entonces uno sabe, ¿no es cierto? Los bancos captan y colocan. Si no logran colocar suficiente crédito, no hacen utilidad y no hacen margen financiero. O sea, no hay demanda. No hay demanda de crédito suficiente y los bancos no han logrado colocar, con lo cual el margen se ha ido achicando, la utilidad se ha ido achicando. Y por el otro lado también tenemos que los costos que enfrenta el sistema bancario ecuatoriano están entre los más altos de América Latina. La carga que soporta el sistema bancario es muy similar a la carga que enfrentan otras empresas del Ecuador. La estructura es muy pesada. ¿En qué porcentaje está? Es bastante alto. Por ejemplo, de cada dólar que se lleva el accionista por el lado de utilidad neta, el gobierno y el Estado en general se habrá llevado 1,6 o 1,7 veces ese dólar. Con lo cual, el principal accionista en realidad, en este caso, el que más recibe dinero de la banca, es el Estado ecuatoriano. Ahora, eso es mucho más alto que en varios países. ¿Cómo me decías del crédito? Sí, Carlos, por favor. Para no saltarme. ¿Cómo reactivar el crédito? ¿Cómo tratar de mejorar plazos, mejorar tasas, etcétera? Tenemos una mesa de trabajo, en este caso ya público-privada, con organismos del gobierno, puntualmente Ministerio de Industrias, por ejemplo, en el cual estamos trabajando sobre mecanismos que nos permitan ir entendiendo cómo hacer para que accedan más pequeñas y medianas empresas al crédito, cómo hacer para que las garantías no sean una traba para acceder al crédito. Nos estamos reuniendo constantemente con ellos, dentro de poco esperamos tener buenas noticias. ¿Están dispuestos a apoyar a los micro? Sí, por supuesto. El segmento micro es uno de los que más ha crecido en el Ecuador y ese sí de la mano del sistema bancario privado. Uno dice, bueno, la tasa de micro es alta porque es superior al 20%, pero hay que recordar que el banco cuando le presta dinero al microempresario, en realidad lo que está haciendo es una consultoría, está haciendo una asesoría de empresa, de negocio, porque lo que va es no solamente le da la plata, sino le dice cómo debe invertir, le ayuda, le dice, mira, mete esto, haz esto, estrategia empresarial, y eso es muy costoso. Pero en el Ecuador en realidad ha sido en varias ocasiones un ejemplo de inclusión financiera y de préstamos hacia los microempresarios. ¿Cuánto habrá crecido en ese sentido la cartera de microcrédito en los últimos años? Déjame verte, no tengo el dato aquí, déjame ver si es que tenemos la cartera de crédito y no nos demoramos mucho en revisarlo. Aquí está, fíjate tú, aquí está la cartera de microcrédito. Cayó igual que todas las otras carteras. En el 2015. Sí, la línea azul, en el 2015. Llegó a 1.248, su punto más bajo a inicios del año pasado, y de ahí en adelante se ha recuperado y estamos en 1.400 millones de dólares. Esa es la cartera de microcrédito en el Ecuador, 1.400 millones de dólares. La recesión más terremoto incidió en todas estas disminuciones en esos periodos. Obviamente, en el sector, por ejemplo, hubo varios bancos y cooperativas que la pasaron muy mal durante esa época porque estaban entregando créditos a microempresarios justamente en esas zonas de Esmeraldas, de Manabí. Se ha recuperado ya y de hecho varios bancos lo que hicieron fue abrir nuevas líneas de crédito especiales para emprendedores en épocas de terremoto. Y ya para terminar, el tema de la moral de pago, ¿cómo está la morosidad? La morosidad está decreciendo, Carlos, creció sobre todo hasta mediados del año pasado, ¿sí? Hubo un crecimiento sobre todo atado a que el gobierno y el sector fiscal en ese momento no podía pagar a tiempo las deudas a proveedores y se fueron acumulando. Inmediatamente nosotros lo que vimos ahí es que las personas, cuando el gobierno no les paga, aumenta la morosidad, no sacan créditos y no depositan en la misma velocidad. Hoy por hoy hemos visto que todo eso está entrando ya en la norma y el nivel de morosidad en el Ecuador está en el promedio del 3,5%. 3,5%. ¿Y en relación a la región cómo estamos ahí? Estamos en niveles totalmente adecuados. 3,5 es tremendamente manejable. Es manejable. Tenemos una tendencia decreciente en la mayoría de sectores, incluso el sector consumo, por ejemplo, que nos había preocupado porque llegó a estar por encima del 10% de la morosidad del año pasado, ya ha entrado a niveles más adecuados que está alrededor del 7,5%. Julio José Prado, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Carlos, un gusto. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Amigos televidentes, esto fue Pensamiento Crítico, como siempre, insumos para su conocimiento, para que ustedes hagan el seguimiento y saquen sus conclusiones. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.
Oh, man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana me pone. Hola, mi vida, ¿estás bien? La ópera prima de Pablo Arturo Suárez. ¡Qué increíble casa! ¿Por qué no me trajeron antes? El Benjamín se quedó a dormir donde el Carlitos. ¿Necesitas algo? ¿Sabes que está aquí con nosotros en la playa? ¿No es como ridículo tener una moto ahí guardada? ¿Por qué no la venden? Porque a tu abuelo le cuesta desprenderse de las cosas. Tu mamá grababa todo. Ponía reggae en la grabadora y quedaba todo registrado. Desde que era guagua hasta que cumplió 18 y dejamos de venir. Pero, ¿por qué dejaron de venir? El problema no son los secretos, es no hablar de ellos. Primer Plano, solo cine ecuatoriano nos trae. Tan distintos. Domingo 22 horas. Hola, me llamo Sarita Herrera. Me gusta jugar en el parque y comer golosinas. Y mi personaje favorito de Veo Veo es Chami. ¡Feliz Día del Niño! Más noticias para compartir con todos ustedes. Gracias por su preferencia. Saludamos en este momento a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Abraham, buen día. ¿Qué tal, Vane? Un buen día. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos con la información. Se concretó el enjuiciamiento político al contralor Carlos Polit. La Asamblea Nacional aprobó con 106 votos una resolución planteada por Alianza País. El documento contempla 6 puntos: llamar a juicio al contralor Carlos Polit, convocar al pleno parlamentario al fiscal Carlos Vaca para que explique las acciones emprendidas en el caso Odebrecht, la conformación de una comisión multipartidista para que viaje a Brasil y Estados Unidos con el objetivo de recabar información sobre este caso, iniciar procesos judiciales contra los representantes de la constructora brasileña, analizar posibles reformas legales en materia anticorrupción y formalizar la expulsión de Odebrecht del país. Más de 100 votos de los asambleístas en el Pleno han determinado efectivamente que se convoque a juicio político, que se inicie el trámite para juicio político del señor Contralor General del Estado. El llamado a juicio político al contralor Carlos Polit tuvo el apoyo de bancadas de oposición. Nosotros vamos a apoyar el juicio político al Contralor General de la República. En el pleno parlamentario no pasó el pedido de sectores de oposición para que comparezca el vicepresidente Jorge Glass. Para Alianza País no cabe este pedido. Sí, pero él no ha contratado. Una cosa es coordinar los sectores estratégicos y otra cosa es la contratación que corresponde estrictamente a los funcionarios. Con referencia a la conformación de la comisión multipartidista que viajará a Brasil y Estados Unidos para recopilar información, legisladores del bloque socialcristiano hacen reparos en cuanto a los resultados que se esperan. Porque si viaja y no logra traer documentos, sería un viaje inútil. Se planteó la posibilidad de la muerte civil, es decir, una normativa legal que impida ejercer cargo público a quien haya sido juzgado o sancionado por actos de corrupción. Aquellos funcionarios públicos que han cometido algún acto de corrupción no vuelvan a ser contratados por el Estado y tampoco los gobiernos autónomos descentralizados. En la discusión parlamentaria se emitieron criterios respecto a la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social explique su trabajo respecto a la designación de las autoridades de control y lo que ha hecho para investigar o dar seguimiento a las denuncias de casos de corrupción. El Consejo de Participación y Control Social no ha hecho nada por luchar contra la corrupción en los últimos 10 años.
para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso de Odebrecht. Es un llamado para que el presidente llame a una consulta popular que elimine al Consejo de Participación Ciudadana. Al final del debate, la resolución de Alianza País se aprobó con 106 votos. 22 legisladores votaron en contra. Javier Ceballos, Ecuador TV. El segundo mandatario Jorge Glass reiteró que sobre el caso Odebrecht no tiene nada que temer y exhortó a que sea investigado hasta la saciedad. En una entrevista radial detalló cuál es la relación que mantiene con su tío, quien cumple prisión preventiva por este caso. Esto fue lo que dijo la segunda autoridad del país respecto a la situación legal que enfrenta su tío por el caso Odebrecht y a la relación que mantiene con él. Normalmente nos vemos para fin de año. Pero en todo el año, fin de año no. ¿Habla con él o hablaba con él habitualmente? Muy rara vez. Hablé con él después de que lo agredieron físicamente. Aclaró que el ejercer funciones como vicepresidente y a la vez coordinar la ejecución de proyectos en los sectores estratégicos no significa que esté detrás de la negociación de cada uno de los contratos. Yo no he sido parte de ningún proceso de contratación, yo no he conocido a los equipos técnicos, solamente en un proyecto. Creo que en el proyecto de movimiento de tierras de la Refinería del Pacífico fui parte del directorio y conocí el proyecto para autorizar la firma del contrato al gerente general como miembro del directorio, nunca como parte de ningún proceso de contratación. Jorge Glass acotó que no tiene ningún problema en ser investigado las veces que sean necesarias. Que se investigue y que se investigue todo. Que se investigue todo y que se identifique a todos los que pudieran estar involucrados en un hecho de corrupción. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado $1, Miguel, por si acaso, no voy a permitir que se hagan comentarios insidiosos. Reveló que probablemente la constructora brasileña esté detrás de una campaña de desprestigio en su contra, como consecuencia de un episodio que él mantuvo con Marcelo Odebrecht. Ellos se niegan a reparar la central, se niegan en reiteradas ocasiones. Cuando pedíamos solo una reparación integral de una central hidroeléctrica que fue recibida de forma defectuosa, no la recibimos, mejor dicho, la central hidroeléctrica, vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo, me hizo una insinuación perversa de que estábamos utilizando esto como parte de una estrategia política para hacernos más populares con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué contestó? Lo boté de mi oficina casi a patadas. Lo boté de mi oficina. Le dije, lárguese de aquí y no regrese hasta que responda con esta hidroeléctrica ante mi pueblo. Y no le acepto sus comentarios. Y ese hombre me amenazó, pues. ¿Qué le dijo? Me dijo, vas a ver, no siempre vas a estar en ese puesto. Y casi, estoy diciendo, prácticamente lo saqué a empujones. Negó que por este tema existen discrepancias con el presidente Moreno o que exista malestar al interior de Alianza País. Esa es otra de las falacias de que todos estamos peleados entre todos, de que el presidente Moreno está peleado con Rafael Correa, que Rafael Correa está peleado con nadie. Yo con nadie, nunca. Jamás me he peleado con nadie. Me he peleado sí con los opositores y me seguiré peleando, pues no por culpa mía, sino porque los opositores nos atacan y yo voy a responder. Pidió no malinterpretar el hecho de que el jefe de Estado le haya encargado otras áreas por fuera de sectores estratégicos. Finalmente dijo estar abierto a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea si este órgano parlamentario así lo requiere. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. Javier Ceballos, Ecuador TV. Evitar la politización de las investigaciones sobre el caso Odebrecht para no entorpecer el trabajo de la Fiscalía es un criterio en el que coinciden expertos multidisciplinarios consultados por este informativo. A decir del jurista Gonzalo Silva, el manejo político que ha tenido la actuación de la Fiscalía sobre los hechos de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht podrían entorpecer el proceso. Y esta politización de los hechos, porque unos investigan, otros también investigan, denme las copias por acá, yo sigo por acá, yo pido por acá, recrimino que no me atienden, etcétera, es una intervención masiva en problemas y hechos claros. Aquí están una cantidad de gente que es cuestionada legalmente, debe responder. A este manejo político se suma el mediático, al intentar ser los medios de comunicación y periodistas quienes enrumben el trabajo que deben cumplir los fiscales a cargo del caso. Anteriormente se podía hacer y deshacer
y el linchamiento mediático que daban ciertos medios de comunicación, evidentemente pulverizaban una institución o pulverizaban un personaje. Según el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Clever Lord, los medios no pueden tomar parte en este proceso judicial. Los medios de comunicación no pueden involucrarse ni dar opinión ni adelantar criterios con el caso, en este caso con respecto a la corrupción o el caso de Brecht. Deben esperar que las instancias que han sido creadas para ese análisis, para esa investigación, actúen. Igual criterio comparte el sociólogo David Chávez y pone como ejemplo lo sucedido en Brasil, en donde por presión de la cadena O Globo se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. Sería muy irresponsable un manejo inadecuado de información que haga que todo esto se politice y que, como ocurrió en el Brasil, un corrupto se de presidente y alguien que no pudieron probarle nada, como Dilma Rousseff, la destituyan, por ejemplo. Es decir, eso es tremendamente nocivo para la democracia. Las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada la empresa Odebrecht empezaron durante la administración del expresidente Rafael Correa. Durante el actual gobierno, Brasil ha proporcionado más información sobre este caso que ha permitido a la Fiscalía tener nuevos elementos en su investigación. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Las últimas acciones en el caso Odebrecht son consideradas como la consolidación de la lucha contra la corrupción llevada adelante por el proyecto político de la Revolución Ciudadana a criterio de analistas y autoridades. La actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, es una de las integrantes del Frente Anticorrupción. Previo a su posesión el pasado lunes, recordó que esta lucha contra la impunidad es una política de Estado, que estuvo, está y estará dentro del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. Hay diferentes formas de combatir la corrupción y diferentes manifestaciones de corrupción. El escritor y analista político Edgar Alan García tiene un criterio similar, ya que la llegada al poder de Rafael Correa en 2007 estuvo enfocada en el combate a una corrupción sistémica enraizada en el Ecuador. Es evidente que la Revolución Ciudadana tuvo mucho cuidado en investigar los casos, pero ningún corrupto roba con cheque. Motivo por el cual esta política fue parte de las propuestas de campaña de Lenín Moreno y que ahora en el poder ha puesto en marcha ya ese combate. Se crea el plan contra la erradicación de todo acto de corrupción para fortalecer las herramientas que desde el Estado se han generado en los últimos años para esta lucha. No son obra de los últimos días, como bien ha asegurado el expresidente Correa, sino una labor que ha venido desde hace algún tiempo con seguimiento sobre estos delincuentes. El ejemplo más coyuntural son los allanamientos en el caso Odebrecht, los cuales solo se aplazaron debido a la confidencialidad que externamente habían acordado Brasil y los Estados Unidos. Recién ahora podemos saber los nombres, podemos saber quiénes, dónde, cuándo y cuánto se llevaron en esta red de corrupción, en donde hay ya unos nombres, pero hay otros nombres que están detrás de ellos. Un proceso de transparencia que consideran no se detendrá en el objetivo de que la ciudadanía conozca a todos los responsables, puntualizan. Alex Llanos, Ecuador TV. Las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana defienden su gestión en cuanto a la lucha contra la corrupción y a la transparencia de los concursos de méritos y oposición, mediante los cuales se seleccionaron autoridades como el Contralor y el Fiscal General. Según la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, durante esta administración se ha trabajado apegados al mandato constitucional y de forma coordinada con las otras instituciones del Estado para afrontar temas como la corrupción. Pues hay que conocer también que el Consejo no tiene un rol investigador, sino que tiene un rol de seguimiento a las denuncias, demandas y pedidos de los ciudadanos. En el caso específico de Odebrecht, destaca aspectos como la capacitación de fiscales y el levantamiento de perfiles, al ser este Consejo parte procesal. Asumió la disposición del cuerpo colegiado de involucrarse en el tema de investigación del caso de Odebrecht. Es así que los fiscales, 2 o 3 fiscales de los que están investigando este caso fueron capacitados por investigadores internacionales que trajo el Consejo de Participación. Por su parte, el vicepresidente de esta institución responde a aquellos actores políticos que critican la selección del Contralor Carlos Polit, proceso similar con el que se eligió al fiscal Carlos Vaca, que hoy avanza en el caso de Brecht. La información fue transparente, el proceso fue transparente, la información siempre estuvo
abierta al público. Y que están abiertos a cualquier fiscalización desde la Asamblea. Si la Asamblea nos requiere, no es optativo, requiere y tenemos que ir. Nosotros somos sujetos de juicio político por parte de la Asamblea Nacional. González acota que finalmente son comisiones ciudadanas las que en apego de los reglamentos eligen a las autoridades. En este caso pues no podemos politizar lo uno con lo otro. Aquí hay una investigación que la está haciendo Fiscalía, que estamos siendo parte como Consejo Procesal, pues y esperemos que al final salgan los resultados. A la par, el Consejo trabaja con actores de la ciudadanía como artesanos, médicos, gremios de trabajadores para empoderar a la ciudadanía sobre su papel en la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser partícipes y activos en el tema de dar soluciones a los problemas que nos aquejan, tanto a nivel, digamos, institucional, a nivel privado, público. La corrupción no se la erradica con escándalos, la corrupción se la erradica con acciones y con la construcción de instituciones transparentes. César García, Ecuador TV. Y titulares de las funciones del Estado se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en Carondelet y dialogaron sobre la lucha contra la corrupción. A su ingreso a Palacio, quien preside la función de transparencia y control social, Cristian Cruz, daba a conocer a la prensa la razón de la cita con el presidente Lenín Moreno. En general es coordinar las acciones que las diferentes funciones del Estado tenemos que organizarnos entre nosotros en este frente de lucha contra la corrupción. La reunión empezó a las 11 de la mañana y se extendió por 1 hora y media. A su salida, la fiscal subrogante Tania Moreno aclaró que sobre el caso Odebrecht no se puede revelar más información por la etapa de investigación en que se encuentra. Hay una prohibición expresa, toda vez que esa investigación todavía está en investigación, por lo tanto no podría darle ningún pronunciamiento. Mientras tanto, el presidente del Consejo de la Judicatura dejaba en claro que el trabajo del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no interferirá con las actividades de las entidades de control formales. Respeta absolutamente la independencia de funciones, pero busca coadyuvar al trabajo de las diferentes instituciones. Además, se ha coordinado con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de jueces y fiscales encargados de investigar estos casos de corrupción. Garantizaremos también el mejor contexto de seguridad para que fiscales y jueces hagan el trabajo que deben hacer. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, organismo encargado de elegir a las autoridades de control y ahora mismo cuestionado por reelegir a Carlos Polit como Contralor a través de la Comisión Ciudadana, se decía que acogerán el pedido de la Asamblea Nacional de acudir a comparecer si se da el caso. El Consejo de Participación Ciudadana y su cuerpo colegiado no solamente va a dar cuentas de la elección del Contralor, sino también del señor fiscal, al cual están diciendo ustedes los medios, y la ciudadanía, que está haciendo un buen trabajo. Quien también asistió a este encuentro en Carondelet fue Pablo Celi, Contralor subrogante. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa mantendrá una reunión el día de hoy con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El motivo del encuentro será presentar la propuesta ecuatoriana de cooperación para la lucha contra la corrupción. La iniciativa de nuestro país se divide en 3 ámbitos: el diseño de mecanismos de prevención y educación para evitar actos deshonestos, el diseño y elaboración de indicadores para fortalecer los mecanismos de prevención y el intercambio de experiencias de mejores prácticas entre los países que son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. La evaluación a las universidades realizada por el CEACES tiene como finalidad mejorar la calidad académica superior de nuestro país. Autoridades de la Universidad Católica de Cuenca aseguran que se cumple con ese objetivo. Es una decisión del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES. Su más reciente proceso de evaluación da como resultado que 4 universidades del país abandonen la categoría D. Una de estas es la Universidad Católica de Cuenca. Sus autoridades afirman que ascender 2 escalones y ubicarse en la categoría B se debe principalmente al desempeño académico. Consecuentemente iniciamos un proceso de desenrolamiento del personal e incorporación de un personal académico con 4º nivel. Para dictar una cátedra se necesita tener afinidad, la maestría con la cátedra que dicto. La universidad también implementó políticas para fortalecer esos campos. A esto se suman otros factores como la mejora continua en infraestructura, equipos de laboratorio y tecnologías aplicadas. En edificaciones y tecnologías obtuvimos 17, es decir, hemos avanzado notablemente en ese proceso. Que se trata de un plan de mejora continua aplicado a las 25 carreras universitarias cursadas por más de 12.000 estudiantes, también afirman sus autoridades. La sistematización de los procesos sustantivos, docencia, investigación y vinculación. Eso nos lleva a un fortalecimiento del perfil, es decir, a que el estudiante salga
muy bien preparado. La evaluación de la Universidad Católica de Cuenca inició en el año 2012. Tras el proceso, hoy se confirma que el país va en busca de la excelencia académica. La Universidad Ecuatoriana ha llegado a un punto de inflexión y el CEACES ha establecido parámetros que van conduciendo de manera paulatina hacia la conquista permanente de estos procesos de calidad. La siguiente evaluación iniciará en 2018. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Son las 8 en punto de la mañana, 1 hora menos en Galápagos, Vane, y de esta forma despedimos este servicio informativo. Así es, Abraham, con las noticias nacionales e internacionales, pero amigas y amigos, quiere conocer qué pasa en cada una de nuestras provincias. Nos lo cuentan nuestros compañeros a continuación, porque Noticias 7 también está en la comunidad.